Seguimos con nada que perder, 23 minutos pasan de las 10 de la mañana. Así y quienes están viendo YouTube ya pueden ver el colorido de esta mañana. Claro, uno lo ve en la imagen y es un... Gracias, Pinky. Rentistas, el bicho colorado. No te había visto. Estoy refractario, ¿qué pasó? Muchísimo color. Encendido. Pero la podemos gran decir. 7 pastelitos que me hiciste poner. No, está muy bien el gusto. Ahí está mejor. Ahora sí, estoy en blanco y negro. Poneme en blanco y negro, Salvador. Claro, qué tremendo. Que estoy con la gorra esta que despreciaste y te compraste una mucho más linda. ¿Cómo están, chiquilines? Muy bien, viste que vino Mica especialmente a sacarte Mica fotos, siempre no está. solo videos. Mica me tiene un pseudo abandono, pero siempre está. No, pero después lo aclaramos. Mandale, después imprimimos para un bordarretrato pastelito. Una foto. Sí, no me abandones tanto, Mica, que yo después extraño. Comienzo de saludos, como siempre, a la enorme, a uno de los 8 escuchas que tenemos acá en este espacio, 8. Como Sánchez Padilla, uno de los 8 que ayer, un saludo, no voy a decir nunca los apellidos porque nunca pido autorización para dar los apellidos y me parece una indelicadeza hacerlo, pero un saludo a Waldo y a su señora, que ayer tuve un breve encuentro con ellos, y ahí casual, y sé que son fieles escuchas, muy fieles escuchas de esta radio y de este programa, y disfrutan, me dijo Waldo, disfruto sobre todo las maldades que vos haces con los gurises. No. Sí. Las maldades que yo le hago a los... Pero Waldo, eso no. Que nos haces a nosotros. Que se haga cargo. Bueno, no, dijo a los gurises. No voy a entrar en esa. No voy a entrar en la parte adulta. Yo dije, no, porque tampoco en un encuentro casual no vamos a hablar de los y las gurises y gurises. Sí. Hablamos así. Les gurises del programa. A les gurises, pero bueno, está. A mí me gusta igual que realmente estás instaurando esto del espacio de saludo, una sección dentro del espacio improvisado. Hay que hacer, pero... Pará, y te dicen acá en YouTube, es el picudo rojo, te dicen. No. Pavada de look de Cecín, dicen también. En un doble sentido el picudo. El picudo por el pico, que lo tengo desde que nací. ¡Apa, qué look! Recordemos que mi primo Eduardito, lo primero que dijo cuando me vio nacer, porque Eduardito es mayor, dijo, qué lindo el turquito, parece un monito. Ese fue el comentario. Me lo contó mi hermana, la turca, que le mando un abrazo grande. Con un poco de malicia también. Con mucha malicia y tergiversando la historia como siempre lo hace ella. Bueno, ¿qué estamos hoy? Hoy estamos con los blancos y la autocrítica imposible, pero antes, fue una semana donde amerita tener varios desvíos, pero muy breve. El primer desvío que me quedé yo tintineando, bueno, está el conejo, toda la caja de profesionales del salvataje ¿no? En definitiva, no sé, el resumen es, perdió Fuente Ovejuna, porque, digamos, Juan Pueblo es el que termina, de hecho, claro, depende del lado que uno lo mire, ¿no? Si uno es aportante a la caja de profesionales, obviamente que no va a quedar feliz del todo, pero va a tener cierta celebración con este resultado porque, bueno, le cuesta un poco menos el salvataje de la caja de lo que le iba a costar al principio. Si uno lo mira al lado de Juan Pueblo, no puede haber más que lamentos porque el Estado que pensaba poner, hablando en criollo, 40 millones de dólares al año, va a poner 80 millones. Que después nos olvidamos de eso, porque suele quedar en el olvido, como no lo sentimos directamente. No es una cifra menor. Y yo acá quiero reparar justamente en estos comportamientos que hay de oposición y gobierno, ¿no? Porque ahora nos encontramos con una oposición que hasta ayer nomás fue gobierno, que por evidentemente no enfrentarse con el conjunto de digamos corporaciones, en este caso es la de los profesionales, decide licuar ese aporte entre toda la sociedad, de alguna manera, ¿no? Cosa muy distinta a lo que obviamente hacía cuando era gobierno, porque tenía que defender supuestamente la caja del Estado y tenía que, digamos, tener una visión mucho más generalizada y no tan particularizada, beneficiando a determinados sectores. Entonces, cuando yo escucho hoy a varios integrantes de la oposición decir que el Frente tampoco votó en el 2023, lo cual es cierto, no votó, pero la responsabilidad de haberlo votado era de la coalición de gobierno, que no se puso de acuerdo
para efectuar un salvataje de la caja. Y ahí volvemos a lo que la otra vez habíamos planteado acá, que es este juego de oposición-gobierno, que no es el mismo juego que teníamos en el periodo pasado, porque si el Frente Amplio se oponía a todo y pataleaba y, digamos, volaba todos los puentes, a los efectos de la gobernabilidad no importaba nada. Hoy sí, la oposición tiene responsabilidad de cogobierno. Lo tiene la Cámara de Diputados. Lo que tenía la oposición era responsabilidad estando en el gobierno de acuerdo y no lo logró. Intraacuerdos, claro, que no lo pudo lograr. Entonces, el Frente, por una lógica política, digamos, del todo razonable, sí, pero señores, son ustedes los que se tienen que poner de acuerdo primero, no me necesitan a mí, si ustedes tienen mayoría. Lo que una postura que no puede tener hoy el Frente Amplio, ¿verdad? Entonces, eso es importante también irlo explicando y tenerlo en cuenta, porque no va a ser el primer episodio que va a ocurrir, van a venir muchos más episodios, donde, digamos, la visión de general que tiene que tener un gobierno, esa visión generalista de tratar de beneficiar lo más posible al conjunto de la sociedad o de perjudicarla lo menos posible, se va a ver empañada justamente por estas negociaciones. Y esto tiene que ver también con el tema de fondo que quería tratar hoy, que era justamente lo de los resultados de la Convención Blanca para elegir el directorio del Partido Nacional. El segundo desvío de una cosa que a mí me parece que pasó por abajo del radar, pero es bastante grave, es la no concurrencia de la fiscal de corte interina, de Mónica Ferrero, al Parlamento. Yo lo leo eso como un perfecto desplante a el Parlamento, con argumentos absolutamente futiles y como para salir del paso. La fiscal de corte no puede decir que no tiene tiempo de ir al Parlamento porque está elaborando el presupuesto. O sea, es un argumento muy endeble. Antonini decía hoy una excusa. Pero es lo más parecido a una excusa, y lo otro es que no esté la autoridad con la que ella se relaciona institucionalmente en ese lugar que es el Ministerio de Educación y Cultura, también, ¿no? Otro argumento bastante fútil. Responde a través de 64 páginas, pero lo que la fiscal entiende que debe responder. Y está en todo su derecho, pero no es lo mismo una respuesta por escrito que un diálogo, y sobre todo casos muy delicados que han pasado, y para no agarrar el caso sensible de Charles Carrera con una fiscal que llega y a los 15 días cambia ¿no? la tipificación de delitos por delitos que nunca habían aparecido, justamente porque ella creía que el delito que venía de la fiscal anterior, que había estudiado el caso y que estuvo vigente durante 3 años, que era el de abuso de funciones, ella creía que ese delito no era adjudicable a Carrera. Entonces, a cambio de eso le encontró otros 3. Bueno, para sacar ese tema está el de la fiscal que justamente pidió una nueva pericia para el celular de Astesiano, cuyo caso ya nos hemos olvidado completamente. Bueno, la fiscal de corte, con su argumentación, dijo que no. Bueno, no es lo mismo responder por escrito, como decía, que ir y someterse a... Entonces, lo que se está haciendo nuevamente en este caso es el sentido figurado, pero también el sentido real, es una politización de la justicia, la famosa politización, y uno lo ve en las reacciones que despertó esa no ida de ese desplante, vuelvo a repetir, que yo creo que fue lo que ocurrió, de la fiscal de corte interina con respecto al Parlamento, y las repercusiones, porque uno ve alineamientos automáticos. Otra vez uno ve a Ojeda decir ni más ni menos que esa no ida al Parlamento, ese desplante a una institución fundamental del Estado como es el Parlamento, representa un acto de valentía. Hay que preguntarse qué hubiese dicho Ojeda si Parcival le decía yo no asisto al Parlamento. Pero por supuesto, en una jugada que fue de bajísima monta eso. O si Jorge Díaz decía en su momento, o Gómez, no asisto. Por supuesto, o sea, pero aparte por un acto de cortesía, no importa lo que la fiscal piense de lo ubicado o no de la convocatoria, es un poder del Estado, es el poder donde está representada el pueblo en ese Estado, la mayor representatividad que tiene. Entonces uno ve declaraciones como la de Ojeda y también como la de Hebert, y saca la conclusión de que
el deseo es que quede la fiscal Mónica Ferrero por el resto de la vida. Ya lo han dicho abiertamente. Y lo han dicho abiertamente. Entonces uno saca la conclusión de que van a encajonar cualquier acuerdo por un fiscal de corte realmente titular. Que no lo intentaron realmente en el periodo pasado. Y no lo intentaron en el periodo pasado, pero yo creo que mucho menos van a intentar un acuerdo y van a dejar este interinato porque realmente están muy contentos, ¿no? Muy contentos con estas actuaciones de la fiscal de corte, ¿no? Entonces yo digo, la doble vara se vuelve a imponer para medir este tipo de cosas, ¿no? Y la tercera que me quedé pendiente fue con esto que pasó ayer, con esta persona que muere y que aún no se sabe, o más bien se sabe que no, en principio no era una persona en situación de calle, porque como dijeron las autoridades, es una persona que no tenía registro en los refugios, en el MIDES, en los últimos años, y que se está estudiando como un caso de una persona que muere en calle, que es distinto. ¿No? La denominación cambia en este caso la realidad y quién era esa persona. Bueno, inmediatamente que transcurre la noticia, yo hice un seguimiento de esa noticia porque me pareció un periplo absolutamente absurdo. O sea, me pareció un periplo absurdo que hizo esa noticia, porque ayer al mediodía escucho a la intendenta interina de Canelones poco menos que responsabilizar a la policía por la muerte de esa persona. Inmediatamente siento, ustedes fíjense en cómo es el encadenamiento de las cosas, siento a integrantes de la oposición ya planear una interpelación al ministro de Desarrollo Social, a Sibila. ¿Por qué? Porque una muerte más. Y a partir de ahí se arma toda una bola de nieve, ¿no? Y eso que todos coinciden en que no hay que hacer caudal político con situaciones tan terribles como la muerte de una persona en la calle. A pesar de todo eso, ya se estaba armando poco menos que la interpelación. Twitter, declaraciones de prensa, o sea, nos inundaron todo el resto de la tarde con eso. Nos enteramos al anochecer, a través de su director de la Policía Nacional, de que era otra persona, que la persona que identificó la intendente interina no era, o sea, la persona que realmente había fallecido. Error que terminan reconociendo con nada que perder, Garrido. Pero error que terminan reconociendo a partir de la llamada en la tarde que le hace Lucas a la intendenta interina y que reconoce. Efectivamente, la persona de la que da aviso a la intendencia es trasladada a un refugio. Pero claro, pero yo digo, hubo un error muy grueso para mi gusto de la intendenta en este caso, de que hace toda una rueda de prensa de unos cuantos minutos, hablando de sus equipos técnicos, de lo afectados que estaban sus equipos técnicos con la no atención que había tenido la policía, y resulta 5 horas después que era otra persona la que había fallecido. Sí, ¿no? La oposición servido. O sea, la oposición servido, por supuesto, pero ahora ¿qué va a hacer la oposición? O sea, es claramente, ¿no? Es de una... Y la oposición va a apuntar a la irresponsabilidad del gobierno a la hora de comunicar. Pero no puede ser. Sí, pero yo me pregunto por la responsabilidad en este caso de la oposición. Claramente hay una, si se quiere llamar irresponsabilidad, en este caso de la intendente de Canelones, de comunicar una cosa como se comunicó, por supuesto, porque no hubo un mínimo de seguimiento y porque dar cuenta de una persona fallecida cuando fue otra y en otras circunstancias completamente distintas no es un error menor. Pero yo digo, ¿y cómo actúa responsablemente en este caso la oposición? O sea, podía esperar unas horas a que el caso por lo menos se empezara a dilucidar y no saltar, digamos, cobrar el grito, saltar al humo. O sea, ahí vemos un poco en el breve lapso de este tiempo que pasó ayer entre una cosa y otra, digamos, la utilización política de un caso absolutamente lamentable, ¿no? O sea, no sé ahora qué puede llegar a pasar, ahora que se descubre, pero además, Sibila había estado 48 horas antes
en una comisión del Parlamento explicando todas las políticas, respondiendo las respuestas que se les hacían, etcétera, etcétera. O sea, no sé, lo único que había cambiado en el medio era la supuesta muerte de una persona, de otra persona en situación de calle, ¿no? Bueno. Que no, claro, que no era menor, después se podrá ver si es uso político o no, pero claro, es lo que decimos, era servido que a 48 horas fallece una persona más en situación de calle. Pero claro que fallece una persona en situación de calle, y claro que es una cosa lamentable si es que hubiera ocurrido de esa manera. Ese es el tema, ¿no? O sea, pero aparentemente no. Sí, ahora si está como muerte dudosa. Claro, pero además, si esa muerte ocurre, desgraciadísimamente, o sea, llega a empañar realmente todo el operativo que se ha hecho, esa es otra pregunta que cabe hacerse, todo el operativo que se ha hecho a lo largo de todo el día, y digamos que... Se queda desacreditado, claro, por un fallecimiento. Queda totalmente desacreditado, o sea, es razonable pensar que eso es así, o también se puede pensar por el lado contrario. Bueno, la reacción fue rápida, fue contundente y evitó realmente, ante la cantidad de gente que se levanta cada noche de la calle, evitó evidentemente desgracias mayores, ¿no? Pero bueno, en fin. Lo que nos ocupaba ya me desvié y me calenté con tantas cosas así que hay de picoteo anterior. Pero bueno, fue elegido finalmente, como era de suponerse, Delgado como presidente del partido, del directorio del Partido Nacional. Ahora, Delgado no puede zafar. Delgado fue el candidato digamos, un poco un tono de titular avieso, fue el candidato de los abucheos y termina siendo el presidente de los abucheos de alguna forma, ¿no? Porque todos recordamos el día aquel en que presenta, entre octubre y noviembre, a su vicepresidenta Valeria Ripoll, lo que fue en ese acto público, los abucheos que hubo, y hubo también algunos cuando se comunica que Delgado había ganado por escasísimo margen, por ¿cuántos votos? 18. Fue 18 votos, había ganado la presidencia del Partido Nacional. Y después empezaron, digamos, todos los análisis. Bueno, ante esos resultados tan parejos, ¿no? Perdieron todos, no ganó nadie. Se puede especular con una cosa y otra, pero... La presidencia compartimentada. Eso, sí, compartimentada es muy, muy linda frase. Pero lo que no se puede dudar que hubo un solo triunfador, y fue Lacalle Pou. A partir de ahora lo llamaremos Luis, como lo llaman sus correligionarios. La primera Bianchi fue la que instauró Luis, exactamente. O sea, el triunfador fue Luis. Ahora voy a explicar un poquito por qué yo creo que el triunfador de todo esto fue Luis, a pesar de el triunfo a lo pirro, diría yo, de Delgado, ¿no? Es evidente que Delgado nace con una debilidad enorme como presidente del Partido Nacional, ¿tá? Pero también es cierto que nace con una fortaleza importante, que ¿cuál es? La de ser el delfín añoso de Luis, la de ser el alter ego, prácticamente el ventríloco de Luis, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hasta repitió el contador de días que suele utilizar Luis, o ha utilizado Luis a lo largo de todo el periodo pasado, ¿no? Una muletilla que tanto lo caracterizó. Entonces nos dijo Delgado que faltaban, el sábado pasado, 1707 días, y nos repitió como 2 veces que faltaban solo 1717 días para que supuestamente el Partido Nacional volviera al gobierno, ¿no? Esto que vos decís, Turco, debe ser el alter ego de Lacalle interesante, porque si uno mira históricamente cómo ha sido el crecimiento de la figura de Delgado, podría decir que la base de la figura de Delgado ha sido de algún modo administrar los activos de Lacalle Pou, y no deja de serlo, incluso dejando de ser el secretario de presidencia de Lacalle Pou. Hay que ver, bueno, cómo se sigue construyendo esta figura. Se decía, bueno, que el presidente del directorio del Partido Nacional tendría que ser esa persona encargada de construir nuevamente de cara a 2029. Hay que ver si estando en un plan secundario, tanto por estar a la sombra de la calle como por no parecer tener un consenso a la interna del Partido Nacional, logra construir eso. Sí, yo creo que ese es el papel que va a tener, y me adelanto un poco a raíz de lo que vos decís
al por qué yo digo que el triunfador fue Luis, ¿no? Porque yo creo que lo que más le sirve políticamente es no tener a nadie de presidente en el Partido Nacional que le haga sombra, ¿no? Tener un argumento que yo le escuché decir, creo que fue ayer, y me llamó la atención al politólogo Chaschetti. Vieron que se discutía bastante, algunos dirigentes del Partido Nacional decían, necesitamos un Fernando Pereira, ¿no? Que sea raspador, que bueno, él justamente comentaba que a Luis lejos estaba de servirle un presidente del Partido Nacional con la personalidad y la intervención política de Fernando Pereira, ¿no? Entonces, esto lo dijo él. Yo lo que digo es que justamente no le sirve tener a nadie al frente del Partido Nacional que le haga sombra. Es posible que un García le hiciera más sombra, ¿no? Que lo dio todo García igual durante el quinquenio pasado, no, pero no solo por la presidencia, sino que fue gran adulador de la calle Pou durante el gobierno pasado. Pero ¿no? sin duda, y además yo creo que ahora está digamos desarrollando una estrategia de oposición que no es precisamente la que va a seguir la que va a seguir Delgado, y en eso también está pensando Luis, y por eso, entre otras tantas cosas, Delgado le es tan funcional a Luis, ¿no? Porque este es un partido muy largo, son 5 años, entonces no se puede arrancar con un tipo de oposición como la que está haciendo, yo insisto, jueves a jueves con eso cuando hablo de la oposición, tanto García en el Partido Nacional como Gena en el Partido Colorado. Esa estrategia se agota rápidamente porque vos no podés mantener pisado el acelerador a 150 kilómetros durante los 5 años, ¿no? Hay que digamos dosificar. Hay que, yo creo que desde el sentido de la oposición, apretar, soltar, negociar algunas cosas, ¿no? Y yo no veo que García esté en esa postura. Más bien, la calle diría, no me puedo amputar la posibilidad de llegar a alguna negociación. Yo creo que a diferencia de Delgado, intuyo que García quería construir un camino propio y tenía mayores aspiraciones, o tiene mayores aspiraciones de poder que las que tiene Delgado. Delgado, a partir de ser el mariscal de la derrota, una derrota que caló muy hondo, y ahora tenía algunas cosas para comentar en ese sentido, entre los blancos, y más con la perspectiva de Luis 2029, evidentemente que las aspiraciones presidenciales no corren por ningún lado, ¿no? Habría que ser, digamos, muy arriesgado o muy inconsciente para competir por el liderazgo con la calle Pou. Pero en el caso con Luis, pero en el caso de García, no sé. Yo creo que tiene otras, vuelvo a decir, tiene otras aspiraciones, ¿no? Pero ¿por qué ganó Luis? Además, porque bueno, si bien él lo que quería era controlar con su sector el directorio, cosa que no lo va a lograr porque de los 15 integrantes de la relación de fuerzas del directorio, hay 15 integrantes del directorio, Aire Fresco y Por la Patria tienen 5 cargos. O sea, una alianza entre Luis, digamos, o Delgado y Gandini, ¿tá? Que por supuesto la mayor cantidad de votos la aporta Aire Fresco, pero bueno, entre los dos tiene 5. Después tiene 2 de centro, que también hizo una alianza, un sublema con Delgado. Después García tiene 6, Heber y Enciso tienen 1 cada uno. O sea que García le gana a Luis. ¿Tá? García tiene 6 y Luis tiene, con Aire Fresco y Por la Patria, 5 cargos. Por eso es que yo creo que no le salió la jugada de... Y así lo marcó desde el principio, no tiene mayoría Delgado. Por supuesto, todos están apostando a, ¿cómo te puedo decir?, a la debilidad del liderazgo de Delgado desde el directorio del Partido Nacional. Pero gana Luis también, porque ya no se puede asegurar que su sector control creativo, pero sí que su delfín le ponga a su servicio el partido. O sea, que haga todos los esfuerzos posibles para fortalecerle al partido, y con eso allanarle la estructura partidaria para su regreso en 2029. Y gana Luis también porque
todo el mundo se ha llenado la boca con tenemos que hacer la autocrítica, tenemos, bueno, uno de las piedras de toque, de los puntos de conflicto que hubo en este directorio, que lo señaló Botana al portal de M24, fue que la autocrítica no aparece por ningún lado, pese a la amenaza de que se está elaborando desde hace tiempo. Es más, apareció un documento autocrítica elaborado por un sociólogo que Delgado esta semana se encargó como de ningunear, ¿tá? Y ayer escuchaba que, creo que fue en Telemundo, que el sociólogo, creo Bonilla, no me acuerdo el apellido del sociólogo, hizo saber de que, a diferencia de lo que decía Delgado, él estuvo con Delgado hasta el final y fue asesor, comando campaña, etcétera, etcétera. O sea, que Delgado decía que no hablaba con conocimiento de causa y el sociólogo dijo, sí, yo hablo con conocimiento de causa, ¿no? Pero bueno, digo, ¿por qué gana Luis? Porque pobre la autocrítica que vaya a surgir en este contexto, ¿no? En un contexto donde el presidente del directorio del Partido Nacional es el mariscal de la derrota, por llamarlo de alguna manera, según lo consideran el resto de sus compañeros del partido que no son, de su sector, ¿ya? ¿Y por qué, pobre autocrítica? Porque va a dejar a salvo, ni más ni menos, que al expresidente Luis Lacalle Pou de esa autocrítica. Va a dejar a salvo a su gobierno. Y acá no hay, ninguna autocrítica, ni en esta, ni en la que se hizo el Frente Amplio. Hay dos elementos básicos, lo sabe un escolar, que hay que integrar en una supuesta autocrítica. Uno es la campaña y la otra es el gobierno de dónde venís. O sea, después qué le pones a uno, qué le pones a otro, bueno, va a depender de un montón de cosas. Pero bueno, justamente hay que cuestionar una campaña cuyo candidato hoy es presidente del directorio del Partido Nacional. O sea que hay que livianizarla, porque no nos vamos a tirar ahora contra el presidente del directorio. Lo que pasa que es cierto que en eso de dividir el análisis del gobierno y de la campaña, en el gobierno pasado, el tercer factor del presidente a veces va más ligado presidencia y gobierno. Y en este caso era muy fuerte la figura de Luis Lacalle Pou y la aprobación de Luis Lacalle Pou. Entonces eso le hace la diferencia. Hay un tercer factor de análisis. Yo puedo entender que hay un tercer factor de análisis, pero menefrega tu imagen pública cuando tu gobierno pierde. Sí, pero eso no se ha instalado tanto. O sea, bueno, no, está bien que no se haya instalado, pero en un análisis real, más allá de cuánto se haya instalado la opinión pública, vos tenés que, ser lo más descarnado posible. O sea, Luis no era, el dirigente que se puso pelo, que cuidaba su figura, que daba ocasionalmente buenas respuestas a la prensa, que se manejaba más o menos bien, que tenía un buen poder de comunicación. No, era el jefe de gobierno. Claro, pero están logrando marcar una diferencia. Claro, pero esa dualidad, yo digo, hay que analizarla. O sea, ¿por qué un presidente termina con un nivel de aprobación X y un gobierno termina? Pero esa dualidad te la marcaban ya las encuestas. Sí, algunas encuestas han reflejado ya eso. Te marcaban eso es cierto. Cómo era que la seguridad no andaba bien, cómo era que la economía no andaba bien, factores fundamentales, empleo, trabajo. Bueno, mientras el presidente lograba despegarse. Claro, hay una disociación. Supuestamente de eso, pero bueno, Luis, no te pusimos ahí para que brillara tu figura, sino para que brillara tu gobierno. Me parece a mí que, o más importante que el brillo de tu figura, está hacer un buen gobierno, cosa de poder hacer la reelección. Pero como sea, yo creo que si vos querés ponerle campaña con el candidato más políticas de gobierno. Ya está, esas dos cosas deberían ser el análisis, pero yo creo que cualquiera de esas dos cosas, mucho más estando este factor que vos decís de la popularidad, entre comillas, de Luis, van a ser totalmente yogurtizados, ¿no? Y con un yogur light en este contexto. Entonces me parece que en eso también se va, a ganar Luis, ¿no?
después cómo queda, yo creo que... Luis que ganó incluso, digo, más allá de quién era su delfín y demás, por lo menos en lo discursivo, incluso en quienes apoyaron a García, porque lo primero que dice Sebastián da Silva en rueda de prensa es, bueno, lo que quedó claro es que Luis es quien manda y quien tiene el liderazgo. Sí, sí, es que, bueno, hoy tirarte contra Luis es un poquito suicida, ¿no? Pero en una lectura un poquito más refinada, pegarle a Delgado también es pegarle a Luis. Entonces, ojo con eso, ¿no? Yo, para no pegarle a Luis, le pegó a su delfín, a su alter ego, a su ventríloco. Y eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, hay en el fondo también, digamos, cierta... Está todo bien con Luis, pero no podemos ser Luis dependientes, porque de aquí a 5 años van a pasar muchas cosas. Entonces, si el partido no se fortalece, y ahí... Bueno, eso sí lo ha dicho el propio Delgado en la entrevista el otro día, no se podía ser Luis dependiente. Recuerdo que uno de los primeros en decirlo había sido García, le preguntaban por el liderazgo de la calle y decía, no le hace bien al partido que tenga un liderazgo tan fuerte. Pero está bien, pero una cosa es digamos, decirlo, y otra cosa es hacer una estrategia en ese sentido. Claro. Sí, obvio. Yo creo que los que están tirando munición gruesa contra Delgado están pensando efectivamente en elaborar algo parecido a esa estrategia. Che, no podemos porque, ¿cómo es que se dice? Con Luis, sin Luis no podemos, pero con Luis solo no alcanza, una cosa por el estilo, ¿no? Bueno, entonces a mí me parece que hay una forma de querer, digamos, disparar contra Luis sin disparar contra Luis, pero cuestionando fuertemente, como ha estado cuestionado fuertemente Delgado, porque como decía hoy, Delgado nace con una debilidad como presidente del Partido Nacional muy, muy fuerte, porque digamos, apenas el mismo día, apenas terminada la convención, los compañeros del portal nuestro hablan con Botana, y Botana dice que no es un día feliz, ¿no? O sea, ni más ni menos, no es un día feliz después que terminás de elegir al directorio de tu partido, ¿no? Y una de las imágenes que recorre la prensa en ese momento es la imagen de Delgado abrazando a Ripoll, que eso también es la imagen para muchos nacionalistas de la derrota. Pero por supuesto, y eso es lo que cuestionaba el sociólogo cuestionaba sobre todo la figura de Ripoll, pero fíjense en ustedes esto también, ¿no? Luis habla en el directorio y entre otras cosas dice, alguno puede haber venido diciendo, yo quiero hablar y quiero decir lo que pienso, bienvenido, porque eso es el Partido Nacional, creo que tenemos que hacer eso en cada departamento. ¿Desde cuándo es un partido mordaza? Si yo me crié siendo rebelde. Dice eso y 15 minutos después Botana dice en el portal de M24 que se volvió a posponer el análisis de la elección y dijo que la gente no pudo hablar y consideró que sigue habiendo voto firmado en el Partido Nacional, en un Partido Nacional que conquistó el voto libre. O sea, Luis habla de quién es censurado, Botana inmediatamente le responde que hubo censura y habla, cosa que me llamó bastante la atención, del voto firmado. Es como hablar de la democracia censitaria en el siglo XIX, ¿no? Es más o menos parecido. Pero después, Botana en Radio Carve, creo que fue ayer o antes de ayer, dice, Delgado es un conductor que ya sabemos a dónde nos puede llevar y no es un buen puerto. O sea, está traduciendo, o sea, gana el mariscal de la derrota y a dónde nos puede llevar a la derrota, ni hablar de lo que... Hay algunas otras consideraciones que yo noté que son interesantes, porque no vienen estrictamente del cuerpo partidario, sino que vienen digamos, del campo periodístico. Y hubo un editorial de Martín Aguirre, que es el director del diario El País, donde, digamos, yo interpreto que habla de Delgado como una especie de líder
blando frente a este contexto político que tenemos, ¿no? Hay una presunción de que mientras el editorialista pide sangre, Delgado sale con los pañuelos blancos, ¿no? Porque dice Aguirre, bueno, habla de la derrota, y dice que muchos culpan directamente a Delgado, ya sea por su tono poco confrontativo en la campaña, por su forma de elegir a su vicepresidenta, por haberse encerrado en su círculo demasiado pequeño en la recta final electoral. Y dice, pero hay otro punto que parece obvio, que la dirigencia blanca, más allá de apoyos o simpatías puntuales, quiere una oposición en la cuchilla. Hay un sentimiento de bronca acumulado tanto por la derrota como por ver que el nuevo gobierno está lejos de ser un dechado de talentos que justifique su victoria. ¿Podrá Delgado satisfacer ese reclamo? O sea, ¿podrá Delgado satisfacer el reclamo de una oposición en las cuchillas? Eso es lo que está en cuestión y que resolverá Luis. Muchas gracias, Turco. Y le estaba pidiendo a Fede si podíamos escuchar, porque ahora empezó a hablar Yamandu Orsi en la cumbre del Mercosur. Bien, a ver. Entendió el Mercosur como un paso hacia una mayor apertura al mundo, promoviendo una integración más profunda y ambiciosa. Uruguay así lo ha reclamado en repetidas oportunidades y a todos los niveles. Debemos aspirar a perfeccionar la zona de libre comercio, facilitar el desarrollo y hacer posible un tránsito más fluido de bienes y personas. Al mismo tiempo, hoy nos enfrentamos a un contexto internacional profundamente distinto, diferente no solo al que dio origen al Tratado de Asunción, sino también del que nos reunía en la última cumbre del 2024. Frente al evidente aumento de los riesgos a nivel geopolítico, es fundamental reafirmar que el Mercosur constituye una región de paz, de diálogo y de respeto mutuo, de democracia y de respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales que son universales e indivisibles. En este contexto, escuchábamos entonces a Yamandu Orsi, esta cumbre del Mercosur, en la que ya hablaron en la cumbre presidencial Milei, Lula, Luis Arce, y ahora está entonces tomando la palabra Orsi, tema que va a estar presente mañana se ampliará. Mañana.